de flujo estacionario vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener un volumen control en el cual la masa va a ser constante y la energía que va a ser constante. Esta energía y esta masa van a ser constantes gracias a que va a haber un flujo continuo de una cantidad determinada de masa que va a entrar al volumen control y va a salir. Y una cantidad determinada de flujo de energía que va a entrar al volumen control y va a salir a una tasa de energía de salida, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un volumen control, se dice que yo tengo un flujo estacionario, porque la cantidad de masa y de energía dentro de este volumen se va a mantener constante. ¿Sí se entiende eso, chicos? ¿Chicos? ¿Podría repetirlo otra vez? Claro. Primero, vamos a hacer el análisis de energía en un sistema de flujo estacionario. En un sistema de flujo estacionario yo tengo un volumen control. Ese volumen se va a mantener constante durante todo el proceso. Puede ser una turbina, un compresor, una bomba, una tobera, ¿sí? Va a influir masa hacia ese volumen control y de este volumen control va a salir una cantidad de masa a una tasa fija. O sea, yo voy a tener una cantidad de volumen determinado. No va a poder entrar más masa ni va a poder salir más masa. ¿Por qué? Depende de esta cantidad, de las dimensiones de este equipo. ¿Sí se entiende eso? Sí. Sí. Ok. De la misma manera, para que fluya esa cantidad de masa va a fluir con una cantidad de energía determinada. Por la misma cantidad de energía y por el volumen y de dimensiones de este equipo, ¿sí? Y va a salir a una cantidad, un flujo determinado que obviamente está en función de esto y de lo que está entrando, ¿sí? Por lo tanto, dentro de mi equipo, que es de unas dimensiones determinadas, vamos, una tobera tiene unas dimensiones determinadas, una turbina igual, una bomba igual, un compresor igual, ¿sí? Tienen determinadas dimensiones. ¿Cuáles? Las que me dé un fabricante o las que yo diseñe con base en un proceso específico. Entonces, esas dimensiones me van a determinar, me van a delimitar un volumen específico, un volumen dado. No voy a poder tener más ni voy a poder tener menos. Por lo tanto, la masa dentro de ese volumen va a ser constante. La energía que fluye junto con ese volumen, con esa masa, va a ser también constante, ¿sí? Entonces, cuando tengo un flujo estacionario, sucede que el flujo de masa de entrada es constante. El flujo de masa de salida, acuérdense que este puntito arriba de la variable significa flujo. El flujo de entrada es constante, el flujo de salida es constante, el flujo de energía de entrada es constante y el flujo de salida es constante. Por tanto, tengo una masa constante dentro de ese volumen y una cantidad de energía constante dentro de ese volumen. ¿Se entiende esto? Sí, profesora. Vale. Sí, profesora. Entonces, una vez completado el periodo de inicio de transitorio, o sea, una vez que arranca el dispositivo, el equipo, el proceso, y tengo un primer flujo, después de ese primer flujo, se estabiliza el flujo y se hace de manera continua. No sé si en tu casa tengan alguna bomba. Entonces, no sé si tenga interruptor automático, no. En el caso de los que no tengan interruptor automático, entonces la echan a andar y entonces se empieza a arrancar y los primeros chorros del agua que avienta la bomba es así como escupitinas, ¿no? Y después ya sale continuo el flujo. ¿Cómo será el flujo dentro de la bomba? Constante. Constante. Constante, ¿sí? Entonces, una vez iniciado ese
primer ciclo que nos da un flujo transitorio, después se estabiliza la operación y se hace continua y se hace un flujo estacionario. ¿Sí? ¿Se entiende lo que es un flujo estacionario? No muy bien, profesora. Un flujo estacionario sería la cantidad de masa en un volumen control constante, una masa constante en un volumen control. ¿Sí? Ok. Las dimensiones de su equipo, que el flujo a través de ese equipo sea una cantidad siempre constante. Eso sería flujo estacionario. Y bueno, está dado por estas condiciones. El flujo de masa de entrada es constante, el flujo de masa de salida es constante. Aquí me faltaría, no sé, la variable masa de volumen de control es constante, ¿sí? La cantidad de energía de entrada es constante, el flujo de energía de salida es constante, por lo tanto, la energía en el volumen control es constante, ¿sí? ¿Ya lo tienen, chicos? Profesora, ¿qué significa el puntito que tiene la M? Flujo, flujo. Significan flujo. Ahí donde más, acá. ¿Sí? Estos no son flujo porque es la cantidad que está dentro de y se mantiene constante. Lo que fluye es lo que entra y lo que sale. Entonces, el flujo estacionario es que dentro la masa y la energía estén constantes. Así es. Ujú. ¿Listo? ¿Podemos continuar? Sí, profesora. Vale, entonces, ¿cuáles son los dispositivos de proceso de flujo estacionario? Ya los había mencionado, son las turbinas, los compresores, las toberas, toberas y bombas. Ujú. Estos son los dispositivos de flujo estacionario. Y estacionario quiere decir que no hay cambio con el tiempo. Cambio en la cantidad de energía y la cantidad de masa dentro de los dispositivos. ¿Listo? ¿Ya está? Profesora, ¿las toberas para qué se usan? Las toberas, al contrario de las turbinas, son para comprimir. ¿Y Cuando comprimen fluidos o aire o qué comprimen? fluidos puede ser líquidos o gases. Ok, Generalmente ok. se utiliza para líquidos en tuberías. Vamos, la diferencia entre las turbinas y las toberas es que se utilizan, las turbinas generalmente se utilizan para generar trabajo y las toberas se utilizan para cambiar de flujo,
aumentar el flujo o disminuir el flujo. Puede ser para comprimir o para hacer una expansión. Pero esto es para líquidos y esto puede ser generalmente es para gases, las turbinas. Ok. ¿Podemos continuar? Sí. Entonces, durante un proceso de flujo estacionario, ninguna propiedad intensiva y extensiva dentro del volumen control cambia con el tiempo. Esto es, el volumen, la masa y la energía en el volumen control permanecen constantes. Como resultado, entonces, no hay trabajo de frontera y la energía de entrada tendría que ser igual a la energía de salida, igual que la masa de entrada tendrá que ser igual a la masa de salida. ¿Sí se ve ahí, chicos? Perdón. ¿Listo, chicos? ¿Ya lo tienen? Pues, Todavía no, profesora. Ya listo, gracias. Entonces, vamos a continuar. Entonces, dado que la energía de entrada tiene que ser igual, o bueno, el flujo de energía de entrada tiene que ser igual al flujo de energía de salida, entonces el cambio de energía dentro del sistema de estos dispositivos, ya sea una tobera, una turbina, una bomba, un compresor, con respecto al tiempo, tendría que ser igual a 0. ¿Sí? ¿Sí se entiende esto, chicos? Esto es clave, chicos. ¿Sí se entiende, chicos? Sí, ¿no? O sea, es lo que dijo de que no había ningún cambio con el tiempo. Ok, vale. Entonces, vamos a hacer el cálculo de la energía total para fluidos estáticos. Esto es, fluidos que no tienen movimiento. Pues la cantidad de energía total, como ya lo habíamos visto cuando analizamos la primera ley de la termodinámica, es igual a la energía interna más la energía cinética que me faltó. Más la energía potencial. ¿Sí? Entonces, energía potencial. ¿Vale? Entonces, esto es cuando el fluido no se mueve. Cuando el fluido se mueve, tenemos otro factor. ¿Cuál sería ese factor, chicos? Si yo tengo desplazamiento de un fluido,
Voy a regresar acá. Este dispositivo no se mueve de manera longitudinal, no se mueve de manera vertical, por lo tanto energía cinética y energía potencial, puedo despreciarlas. Pero, ¿qué sucede a la entrada y qué sucede a la salida, además de la entrada y la salida de masa? Aquí estoy dibujando aproximadamente de las mismas dimensiones los tubos de entrada y de salida. Pero, ¿qué pasa si a la entrada hay un tubo más grande y a la salida un tubo más pequeño? Ya no van a ser constantes la entrada y salida de masa, ¿no? ¿Se cree? No, o sea, dentro ya no van a ser constantes y va a entrar más y va a salir menos. ¿Se cree? La ¿O sería al cantidad revés? tiene que ser constante aquí adentro. Por lo tanto, el flujo de masa de entrada tiene que ser constante y el flujo de masa de salida tiene que ser constante. Ojo, yo no estoy diciendo que el flujo de entrada de masa y el flujo de salida de masa sean iguales. Yo digo que tienen que ser constantes y que la masa dentro del volumen tiene que ser constante. ¿Sí se entiende eso, chicos? O sea, así como me está diciendo, yo tengo un tubo más grande a la entrada y un tubo más chiquito a la salida. Eso quiere decir que está entrando más masa y que está saliendo menos masa, ¿sí? El flujo de entrada no tiene por qué ser igual al flujo de salida, pero el volumen, o más bien la masa dentro del volumen de control, tiene que ser constante. ¿De qué dependerá que sea constante? Pues de que la entrada y la salida tengan las mismas, ¿cómo se llama? ¿Resultados o flujos? Ajá, que sean constantes con el transcurso del tiempo. ¿Y de qué más? ¿Cómo hacemos que esas entradas y esas salidas sean constantes? O sea, ¿cómo hacemos que esta entrada sea constante y que esta salida sea constante? ¿Por el volumen control? Bueno, sí, de alguna manera el volumen control me va a afectar qué tanta masa puedo dejar entrar y qué tanta masa puedo dejar salir. Eso junto con otra variable. ¿Qué variable sería? El volumen es fundamental. Y de hecho, el volumen me determina cuál es esa otra variable. Piensen en un sacabocados. ¿Saben lo que es un sacabocados? No. Ok, una jeringa. Meten plastilina a la jeringa o de esas masitas Play-Doh. ¿Sí? ¿Ya la ubican? ¿Compresividad? ¿Mandé? ¿Compresividad? Ajá, eso es que a la entrada tengo una presión de entrada y a la salida tengo una presión de salida, ¿sí? Esto es pensando en la jeringa y la masita Play-Doh. La cantidad de masa que vaya a entrar va a depender de la presión que yo vaya a ejercer sobre esta entrada. Y de alguna manera eso va a influir junto con el volumen, va a influir en la presión con la que va a salir la masa, el Play-Doh. ¿Sí se entiende mi ejemplo? Sí. Vale. Entonces, cuando yo quiero hacer el cálculo de energía total para un fluido en movimiento, en ese caso le voy a llamar teta, solo para diferenciar que no es E total, no es una teta total. Y entonces, va a depender de la presión, del volumen que tengo como control, o del volumen que está fluyendo y la presión a la que está fluyendo, la energía interna, la energía cinética
y la energía potencial. Estas dos juntas, la presión más por el volumen más la energía interna, me definen otra variable, que es la entalpía. Por lo tanto, yo puedo calcular esta energía total para un fluido en movimiento como la entalpía más la energía cinética más la energía potencial. ¿Se los pongo desde acá, no? ¿O ya lo copiaron? Aléjale un poquitito, por favor. Ahí es. Sí, muchas gracias. Ahí está. ¿Sí se ve, chicos? Sí. Sí. Profesora, ¿es G por Z la energía potencial? Ajá, sí, la aceleración de la gravedad por una altura z determinada. Ok, gracias. V minúscula al cuadrado es la velocidad de desplazamiento al cuadrado. Entre 2. ¿Listo, chicos? ¿Ya lo tienen? Ya, profesora. Vale, entonces ahora vamos a hacer el análisis de energía para el ciclo Rankine ideal, ¿sí? El ciclo Rankine ideal. Entonces vamos a tener que el proceso empieza con una compresión adiabática isentrópica, en el cual pasamos de líquido saturado a líquido comprimido a través de una bomba, en la cual se suministra un trabajo de entrada. Una vez que tenemos el líquido comprimido, pasa a una caldera. En esta caldera se absorbe una cantidad determinada de calor de entrada. Este proceso generalmente
a la caldera o el dispositivo en el cual se absorbe calor se le conoce como generador de vapor. Y este proceso sería de líquido comprimido a vapor sobrecalentado, del estado 2 al estado 3, y sería una suministración de calor a presión constante. Posteriormente, una vez que ya tenemos el vapor sobrecalentado, entra a la turbina en la cual le bajan, por favor, y ponen atención a Ariel Hugo, porque no está haciendo los ejercicios como se debe. Entonces, perdón chicos, una interrupción. De vapor sobrecalentado, a través de una turbina hay una expansión adiabática isentrópica a vapor saturado con la entrega de trabajo de turbina, un trabajo de salida de turbina, ¿sí? El estado de vapor saturado entra a un condensador, en el cual sucede una transferencia de calor, un enfriamiento a presión constante, hasta alcanzar el estado de líquido saturado en el estado 1 y se inicia el ciclo. ¿Se entiende el ciclo, chicos? Sí, ya lo habíamos revisado, ya les puse una presentación y bueno, lo hemos estado revisando. ¿Ya lo tienen? Un segundo. Dice generador de vapor. ¿Listo, chicos? Ya casi. Gracias. Listo, profesora, gracias. Vale, entonces vamos a ver el diagrama del proceso. No tengo mis colorcitos aquí a la mano. Permítame un poquito. Entonces, en el diagrama temperatura-entropía para el proceso Rankine, tenemos lo siguiente. Entonces, yo voy a tener un proceso a una presión 1 y un proceso a una presión 2. Vamos a llamarle proceso de presión 1 a presión verde y presión rosa. ¿Ok? Entonces, voy a pasar del estado 1, lo voy a remarcar porque no se distingue, del estado 1 al estado 2. ¿Sí se ven? ¿De dónde a dónde? Esta flechita de aquí. ¿Sí? Del estado 1 al estado 2, que sería un proceso de compresión adiabática e isentrópica. Observen qué está pasando
en el proceso de compresión isentrópica adiabática isentrópica, de 1 a 2. ¿Cómo es la presión 1 con respecto a la presión 2? Voy a poner acá. Diferente, es menor a la 1 a la 2. Es menor que la presión 2. Y la temperatura es mayor. La temperatura 1 es menor que la temperatura 2. ¿Sí se entiende esto, chicos? Se está incrementando un poco la temperatura. ¿Por qué se incrementa la temperatura, chicos? La presión está incrementando de 1 a 2. Por lo tanto, ¿qué pasa con la temperatura, chicos? Que aumentó la presión. Chicos. Chicos. Pues la temperatura aumenta, pero lo que no sé es por qué. ¿Qué sucede cuando aumenta la presión? Hay un movimiento mayor de moléculas. ¿El volumen disminuye? El volumen disminuye. Y no, el movimiento de moléculas no. Más bien disminuye el movimiento de moléculas. ¿Qué está pasando ahí? La presión aumenta, el volumen disminuye, Se comprime. se comprime. Es la fase de líquido comprimido, ¿no? Es la fase de líquido comprimido. Pero la temperatura está incrementando, ¿usted está de acuerdo? De acuerdo a la gráfica, mire, yo tengo aquí una temperatura verde, T1, y yo tengo acá una temperatura rosa, T2, y T2 es mayor que T1. Pues porque necesitamos que se rearreglen las moléculas. ¿Me escuchan?
Sí. Sí, profesora. Entonces, como necesito que se rearreglen las moléculas, ya no van a estar tan activas como acá, sino van a necesitar hacer enlaces de interacciones intermoleculares. Eso se necesita que tenga una cantidad de energía y entonces la absorbe del entorno y aumenta la temperatura. Por eso aumenta la temperatura. Una vez que ya tenemos esto, entonces sobre esta línea, si comprimo más bien si puede disminuirse más la temperatura y entonces sí cambiar de fase, ¿sí? Ahora, sucede porque en este caso el agua, que es lo que estamos trabajando como líquido o fluido de trabajo, si se comprime, ligeramente se comprime, entonces se necesita un rearreglo molecular, por eso incrementa un poco la temperatura, ¿sí? Aquí se está exagerando, les había dicho desde la clase antepasada, se está exagerando el fenómeno, pero en realidad es apenas perceptible, ¿sí? ¿Sí se entiende eso, chicos? Sí, profesora. Vale, gracias. Entonces, Sí. una vez que ya estamos en las condiciones de esta presión, de esta segunda presión, que estoy llamando presión 2, entonces se suministra una cantidad de calor de entrada, ¿sí? De tal manera que a presión constante alcanzo hasta un estado de vapor sobrecalentado, un estado 3. Observen que durante este proceso no hay un trabajo, no en el proceso o bueno, sobre el fluido de trabajo no se efectúa ningún trabajo. Y la cantidad de calor de entrada representa el área bajo la curva. Si ven las líneas rojas, o aquí se ven como anaranjadas, ¿sí se distinguen? Sí. Esta. Entonces, esta área bajo la curva representa, de hecho, es solamente de 2 a 3. Acá estoy mal en este espacio. Profesora, nos queda 1 minuto. Sí, gracias. Vamos a terminar la sesión, lo que corrijo aquí. Vamos a finalizar la sesión y comenzamos luego otra, con el mismo ID, chicos, ¿vale? Ok. Ok.